Muy buenas tardes, mis queridos alumnos, mis queridas alumnas. Seguimos en el maravilloso mundo del derecho internacional privado y lo hacemos en la sesión de esta tarde, continuando en nuestro proceso de reflexión y asentamiento de conocimientos en relación con las crisis matrimoniales internacionales. Si recordáis, en la última sesión yo hablaba, yo os presentaba, yo trataba de justificar de alguna manera la importancia que tiene la materia, ¿no? Es muy habitual hoy en día, no solo en el ámbito doméstico, sino en el ámbito internacional, que supuestos de crisis matrimoniales internacionales se puedan producir. Bien supuestos donde, bueno, pues realmente lo que se busca es que esa relación conyugal desaparezca definitivamente desde su inicio, caso de la nulidad matrimonial, bien supuestos en los que buscamos desde un momento concreto la ruptura del vínculo conyugal. Una ruptura temporal, separación judicial, una ruptura definitiva, divorcio, ¿no? Yo os decía que las crisis matrimoniales internacionales nos obligaba a reflexionar desde el punto de vista del derecho internacional privado y tratar de dar solución a las cuestiones de competencia judicial internacional, de determinación de la ley aplicable y de reconocimiento y ejecución de actos y decisiones extranjeras. De hecho, os decía que nuestras normas de base en competencia judicial, ley aplicable y reconocimiento y ejecución, ley orgánica del Poder Judicial, Código Civil y la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en el orden civil, pues se veían de alguna manera desplazadas en todo o en parte por normas de rango jerárquico superior, en particular por instrumentos normativos de la Unión Europea. A Bruselas le ha interesado mucho el tema de las crisis matrimoniales internacionales ya desde el año 2000 y ha venido desarrollando una serie de reglamentos comunitarios que tratan de resolver estos problemas de derecho internacional privado. Fundamentalmente, hoy en día tenemos dos reglamentos. El reglamento Bruselas II bis, por un lado, y por otro lado, el reglamento Roma III. El primero de ellos es un reglamento que está previsto ¿para qué? Para cuestiones de competencia judicial internacional y de reconocimiento y ejecución. El segundo, el reglamento Roma III, es un instrumento que está previsto para cuestiones de determinación de la ley aplicable. Bien, os presenté los reglamentos en la sesión de ayer y os dije que nos íbamos a adentrar hoy en el estudio y sobre todo en la aplicación práctica de los mismos. Cuestiones entonces que vamos a abordar siempre teniendo en cuenta que vamos a hablar de nulidad matrimonial, separación judicial y divorcio. Es cierto que en relación con la competencia judicial internacional, ayer yo lo comentaba, el reglamento Bruselas II bis, por la íntima conexión que existe entre las cuestiones de nulidad matrimonial, de separación judicial y divorcio, de crisis matrimoniales internacionales, regula también de alguna manera las cuestiones relativas a la responsabilidad parental. Digo de alguna manera, en la medida en que ya lo veréis, el foro de competencia que se prevé en el artículo 8 del reglamento Bruselas II bis tiene una virtualidad práctica limitada, ¿de acuerdo? La riqueza que tienen los foros de competencia en materia de nulidad matrimonial, separación judicial y divorcio no la tienen en relación con la responsabilidad parental. Luego, en relación con una reclamación parental, de responsabilidad parental, sí que es probable que tengáis que acudir a la ley orgánica del Poder Judicial. Mientras que cuando hablemos de nulidad matrimonial, separación judicial o divorcio, las posibilidades de que tengáis que acudir a la ley orgánica del Poder Judicial son más bien limitadas. En todo caso, vamos a recordar cuáles son esos foros de competencia. Y en relación con la ley aplicable, comprobaréis que el Código Civil, nuestro Código Civil en el artículo 9 que nos lleva al 107, sí que da una solución prevista en el propio Código en relación con la nulidad matrimonial, pero respecto a la separación judicial y al divorcio, nos remite al reglamento Roma III. Bien. Bueno, pues vamos allá con la competencia judicial internacional. Yo os decía que la norma de referencia es el reglamento Bruselas II bis. El reglamento lo tenéis en vuestros materiales en las páginas 231 y siguientes. Es el reglamento 2201/2003. Ayer os comentaba que era un reglamento que tenía su fundamentación jurídica
como cualquier otro reglamento europeo en derecho internacional privado en el artículo 65 del Tratado de la Comunidad Europea y que desde el punto de vista territorial vinculaba a 27 de los 28 Estados miembros de la propia Unión en la medida en que se quedó fuera y sigue estándolo a día de hoy, Dinamarca, ¿de acuerdo? Dinamarca. Bien, de este reglamento a mí me interesa fundamentalmente que os detengáis en dos artículos. Por un lado en el artículo 3 y por otro en el artículo 8. Mirad, el artículo 3 es el que establece los criterios de determinación de la competencia judicial internacional en materia de divorcio, separación judicial y nulidad matrimonial. El artículo 8 establece los criterios de determinación de la competencia judicial internacional en materia de responsabilidad parental. Eso si lo anotamos junto al artículo 3 y 8, yo creo que es mucho más sencillo, ¿no? La riqueza, como os decía, del artículo 3 es mucho mayor que la del artículo 8, en la medida en que el artículo 3 recoge hasta, si no recuerdo mal, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 foros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, efectivamente. 7 foros de competencia judicial internacional. Mientras que en materia de responsabilidad parental solamente tenéis un foro de competencia. Son 7 foros de competencia, no asustaros, que pivotan sobre dos conceptos. De hecho, todo el sistema de competencia judicial internacional en materia de crisis matrimoniales internacionales, Bruselas lo ha construido sobre la base de dos conceptos. Y además dos conceptos que vosotros ya conocéis. La nacionalidad y la residencia. Y luego lo que hacemos es presentar, sobre todo la residencia, en diferentes versiones. ¿De acuerdo? Es un mismo producto que lo trabajamos y tenemos diferentes versiones finales del mismo, ¿no? De lo que se trata es que vosotros cuando lleguéis a la conclusión de que tenéis que aplicar el artículo 3, que está por encima de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para resolver un problema de crisis matrimoniales internacionales, los 7 foros de competencia que tenéis recogidos en el 3 son foros de competencia objetivos, nacionalidad o residencia. Alternativos, o uno u otro. Excluyentes. Eso lo dice el artículo 7 del propio reglamento. Si aplico uno no puedo aplicar el otro. Luego aquí no hay acumulación de foros de competencia. O me voy a uno o me voy a otro. ¿De acuerdo? Controlables de oficio, que ya sabéis lo que yo opino sobre el control de oficio de cualquier instrumento de derecho internacional privado, europeo, convencional o autónomo. Y eso sí, lo dice el propio artículo 6, exclusivos. O voy a uno o voy a otro. No puedo ir a dos a la vez. Tengo que decidirme por uno o por otro. Tengo que decidirme, por ejemplo, por artículo 3.1, letra A, darle la competencia a los juzgados y tribunales del lugar donde tengan su residencia habitual los cónyuges, por ejemplo. O artículo 3.1, letra B, darle la competencia a los juzgados y tribunales de la nacionalidad de ambos cónyuges. Nacionalidad común de ambos cónyuges. A vosotros en la práctica, esta configuración de los foros de competencia del 3 os va a obligar ¿a qué? A que cuando lleguéis al artículo 3 hay que leerlo desde el inicio hasta el final e identificar las diferentes posibilidades de ataque, es decir, los diferentes foros de competencia judicial internacional que pueden entrar en juego. Hablaréis de 3.1a tal, 3.1b tal. Ojo cuando me citéis el artículo 3.1 A o el A, fundamentalmente, el B no tiene sentido. No basta con que me digáis 3.1A y ya está. 3.1A en particular cuando habla de la residencia habitual de los cónyuges o del último lugar de residencia habitual de los cónyuges siempre que al menos uno de ellos aún reside allí, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Dos cuestiones interesantes en cuanto a problemas de aplicación de este artículo 3. Si se formula reconvención, el órgano jurisdiccional, esto es economía procesal, el órgano jurisdiccional que conoce de la cuestión principal, de la demanda, conocerá también de la reconvención. Y si
nos hemos encontrado en una separación judicial y se ha declarado competente un órgano jurisdiccional para conocer de la separación judicial, si luego queremos mutar a un divorcio, ¿de acuerdo? En ese caso concreto le daríamos la competencia al mismo órgano jurisdiccional que había conocido de la separación judicial. Bien, ¿qué es lo que ocurre si el artículo 3 no opera? Pues me tengo que ir a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y ayer yo lo adelantaba. Si me voy a la Ley Orgánica del Poder Judicial, dar por buenos 22 bis, 22 ter, autonomía de la voluntad, sus dos manifestaciones, sumisión expresa tácita y el domicilio del demandado. Y dar por bueno también, en este caso concreto, un foro específico que hay para la materia, el 22 quater letra C, cuando habla de las relaciones personales o patrimoniales entre cónyuges, ¿no? Bien, la responsabilidad parental, que está íntimamente conectada con los supuestos de crisis matrimoniales internacionales. En el reglamento tenéis un foro de competencia judicial internacional previsto, como os decía, en el artículo 8. En el artículo 8. De hecho, en el artículo 8 la competencia se la vamos a dar ¿a quién? Se la daremos a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde el menor resida habitualmente. Ese será el órgano jurisdiccional competente. Te puedes encontrar con que en ocasiones el artículo 8 no opere. Fijaros que es un solo foro de competencia frente a esos 7 foros de competencia que preveía el reglamento en materia de crisis matrimoniales internacionales. Bueno, pues en esos casos acudiréis a la Ley Orgánica del Poder Judicial, dar por bueno el 22 bis, dar por bueno el 22 ter, y en este caso hay un foro específico en materia de relaciones paterno-filiales previsto en el 22 quater letra D. Letra D. Acudiremos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, insisto, cuando no quepa, cuando no sea de aplicación el artículo 8 del propio reglamento. Alguna matización jurisprudencial quiero hacer sobre estos dos preceptos y me gustaría que los anotarais junto a los mismos. Primero, en relación con el artículo 3, cuando habla de cónyuges, ¿verdad? Residencia habitual de los cónyuges, último lugar de residencia habitual de los cónyuges, la nacionalidad de ambos cónyuges. Concepto de cónyuge, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 11 de enero de 2018, el asunto Adrián Coman y otros interpreta, dice, ojo, porque cuando hablamos de cónyuge, el concepto incluye también aquellas personas que sean del mismo sexo, ¿de acuerdo? Entonces el concepto de cónyuge entendido como unión heterosexual, unión entre personas del mismo sexo. Teniendo en cuenta que hay determinados estados que no admiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero a los efectos de interpretación de este reglamento, en esta sentencia de 11 de enero de 2018, lo vamos a entender de esta manera, ¿no? Como de otra forma, en mi opinión, no puede ser sino así, ¿no? En relación con el artículo 8 y el concepto de responsabilidad parental, ¿no? Fijaros que el artículo 8 habla de serán competentes en materia de responsabilidad parental los tribunales del lugar donde el menor o los menores residan habitualmente. Mirad, ese concepto de residencia habitual del menor es un concepto que tenéis que flexibilizarlo. El Tribunal de Justicia, una sentencia de 22 de diciembre, año 2010, referida al viejo reglamento Bruselas II, el del año 2000, no recuerdo mal, 2000, a ver, efectivamente, el año 2000, 347/2000, el Tribunal de Justicia, en la sentencia Mercredi, en miércoles en francés, Mercredi, vino a decir que, ojo, porque el concepto de responsabilidad parental es un concepto que hay que, insisto, flexibilizarlo. Por residencia habitual debemos entender, y dice textualmente el tribunal, la mera presencia del menor en ese estado concreto. Luego anotaros por favor ahí junto al artículo 8 que hablar de residencia del menor es hablar de la presencia del menor en ese estado miembro. Eso es un criterio
básico para poder darle la competencia a los tribunales de ese Estado miembro, ¿de acuerdo? Bien, dos resoluciones interesantes en el ámbito europeo. Algunas resoluciones interesantes en el ámbito doméstico, nacional, ¿no? Una sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, de 7 de junio de 2019, esto es lo más reciente que hay, ¿de acuerdo? En el que se le da la competencia a los tribunales españoles en el marco de un procedimiento de divorcio, en la medida en que el demandante es español, ¿de acuerdo? El demandante es español y tiene su residencia habitual en España 6 meses antes de la interposición de la demanda. Es uno de los criterios de determinación de la competencia previstos en el artículo 3.1a. ¿De acuerdo? 3.1a. Otra resolución interesante, española, reciente, el reglamento Bruselas 2 bis no es aplicable en Kenia, nos dice la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, 19 de septiembre del año 2019, pero como se trata de un instrumento de alcance universal, obliga a los órganos jurisdiccionales españoles, en relación con una reclamación de responsabilidad parental de 2 niños keniatas que residen en territorio español. ¿De acuerdo? Ahí la conclusión de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, 19 de septiembre de 2019, serán competentes los tribunales españoles porque los menores residen en territorio español. Sin embargo, Audiencia Provincial de Segovia, 5 de diciembre de 2019, se declaran incompetentes los tribunales españoles en un caso de responsabilidad parental en la medida en que los menores se encuentran físicamente en concreto un menor se encuentra físicamente en Portugal. Luego el artículo 8 evidentemente no opera y si fuerais a los criterios de la Ley Orgánica del Poder Judicial sería muy difícil que pudierais en ese caso también acudir al mismo. Y finalmente me parece interesante esta sentencia de la Audiencia Provincial de San Sebastián, 5 de octubre de 2018, en el que se le da la competencia a los tribunales españoles para conocer de un divorcio por mutuo acuerdo, en la medida en que nos encontramos